múltiples de Howard Gardner, 9 tipos de inteligencia. ¿Ya? Y resulta de que cada uno vino a este mundo con algún tipo especial de inteligencia. Y hay inteligencias interpersonales, lingüísticas, musical, kinestésica, artística, etc. Y alguien de ustedes, a ver, ¿quién toca instrumento musical de acá? Tienen ese tipo de inteligencia. ¿Quién es más lógico, matemático y es súper racional? Yo, por ejemplo, 1 más 1 para mí es 2. ¿No es cierto? Entonces, los que son matemáticos, por ejemplo, ellos tienen ese tipo de inteligencia más predominante. ¿Quién de sus compañeros es el más amiguero de todos? ¿Ah? Levanten la mano o apunten, no, a ver. A quien lo reconocen. Ahí está, lo están apuntando ahí. Entonces es porque él tiene un tipo de inteligencia que se llama interpersonal. ¿Quién es el que más piensa en su superación y en su crecimiento? Y dice, yo puedo, yo voy a poder, yo consigo, yo logro, yo me atrevo, me lanzo, yo persevero. Tiene un tipo de inteligencia que es intrapersonal. ¿Se va entendiendo, no es cierto? Perfecto. Lo que yo quiero es que cada uno de ustedes descubra cuál es el tipo de inteligencia emocional que tiene. Paso número 1, y por eso le puse video y le puse un libro. Y a partir de tal capítulo es que se desarrolla aquello. A tal punto inclusive que hay aplicaciones dentro de la web en la que usted puede hacerse el test de inteligencia, de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, y le salen así una serie como de 100 preguntas y de ahí le dan los porcentajes para qué tipo de inteligencia usted es más apto. ¿Bien? Entonces cada inteligencia que ustedes tienen, van a leer el tema. Una vez identifican, ya yo soy inteligencia lingüística, yo soy más de leer, directamente leer. No, yo soy más artística, no, yo soy más musical. Entonces, luego de identificar, van a ir a agarrar y van a leer el primer tema que les puse en la tarea 1, que es anemia ferropénica. Lo van a ir a estudiar anemia ferropénica. Y van a desarrollar la tarea de anemia ferropénica de acuerdo al tipo de inteligencia que cada uno tiene. Tocan guitarra, tocan piano, listo. Entonces voy a hacer una canción de anemia ferropénica. No, pero yo me recuerdo, tengo más memoria fotográfica, listo. Entonces haré con anemia ferropénica y dibujaré varias cosas, ¿no es cierto? Es la manera como yo le voy a entender mejor. ¿Se entiende? Van a desarrollar de acuerdo al tipo de inteligencia de cada uno de ustedes. Hay algo que se propone a nivel mundial que es difícil desarrollarlo en la educación, y es de que en realidad cada uno debería dar, cuando se lo evalúa, un tipo de examen de acuerdo a su tipo de inteligencia, pero es complicadísimo. Entonces yo le hago la primera pregunta, describa qué es anemia ferropénica para usted. Y entonces ahí alguno me va a dar una descripción totalmente fantástica, otra me va a poner un dibujito, otra me va a hacer un mapa conceptual, otra me va a poner dibujo con flechitas, ¿me entiendes? Entonces de diferentes formas van a querer cada uno interpretarlo, y es porque van a proyectar el tipo de inteligencia que tienen. Pero no se puede hacer, imagínense, no se puede hacer eso, ¿no? Ese tipo de asignación que les puse ya lo hice antes. Entonces, una vez cada uno desarrolle, no lo hice, pero para que me lo pasen a través de TikTok. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer una vez? Ya yo desarrollé, me encanta la música, agarrar, o el karaoke, qué sé yo, y compusieron una canción y se pusieron a cantar, y después me lo pasaron, me lo ponía todito ahí a la nube, con Drive, pero se llenó de tantísima información. Por eso es que quiero a través de un link. Entonces ese link, a través de una red social privada que la pueden poner para ustedes, solamente no es necesario que lo hagan público, ¿no? Para todos. Entonces, fue hermoso saber, digamos, cómo cada uno descubría su propio tipo de inteligencia. ¿Ya? Entonces,
van a desarrollar el tema de acuerdo a la comodidad como ustedes creen que puede ser más fácil entenderlo. Por allá, por el año 2006, 2007. Yo salí en 2009 de la universidad. Llevamos la primera forma de aprendizaje a través del canto ya a un congreso internacional de medicina. Y entonces compusimos canciones. No sé si se acuerdan, había una canción llamada Camisa Negra. Sí. ¿Cierto? Entonces a través de esa canción hacíamos con hernias. Entonces, también hicimos con pancreatitis y después comenzaron a salir ya videos relacionados a eso. Y fue divertido y fue muy bonito. Entonces cada uno de ustedes se va a filmar y lo va a subir a su TikTok y me van a pasar ese link y yo voy a saber qué es lo que hacen. Para los que son mapas conceptuales, pues tendrán que irán a agarrar, ¿no es cierto? Van a hacer su diseño, su mapa conceptual y de ahí acá su cámara, miren, entonces doctor, yo hice de esta manera, interpreto de esta manera mi mapa conceptual, cosa que yo vea lo que ustedes han hecho, su creación. Por ahí algunos de ustedes es más memorión, entonces doctor, yo a capela voy a hablar. Entonces por ahí otro agarran y le gusta subir videos de por medio, fotos de por medio explicando y de repente aparece en el fondo que está por la playa paseando explicando y después en la 24 de septiembre, ¿me entienden? O sea, la creatividad, entonces déjenla fluir. ¿Sí? Esa es la tarea 1. El resto de las asignaciones que le vaya dando, quiero que ustedes vayan perdiendo el miedo escénico a poder interpretarse ustedes mismos, conocerse ustedes mismos, poder hablar frente a ustedes mismos grabándose, porque ustedes van a estar frente a pacientes todo el tiempo. Y yo veo que ese es uno de los miedos que eventualmente suelen tener, el querer enfrentarse a un paciente o a su familiar y poder crear conexiones sin tener miedo. Miran hacia abajo cuando el paciente le está hablando acá o el familiar le está hablando acá. Cuando yo les vaya a decir de repente, a partir de la próxima clase voy a poner acá un video, en realidad, un gráfico. Conocen las ruletas, ¿no es cierto? Entonces una ruleta donde yo voy a dar un clic y va a salir un nombre, va a estar la lista de toditos ustedes en esa ruleta. En realidad yo lo tengo, ¿ya? Va a estar la lista de todos ustedes. Entonces la persona que salga ahí, para el día jueves, les adelanto la clase, el tema va a ser, vamos a hablar de adenopatías, hiperestrenismo, hipoestrenismo, ¿ya? Entonces, como ya todos saben el tema que viene a continuación, pues todos van a venir. Y la persona que le toque va a venir aquí adelante. La siguiente clase, les adelanto, yo solamente voy a reforzar. Son temas chiquitos, pero a la vez son sumamente importantes. Y para que se esfuercen un poquito más, vamos a hacerlo por menos y por más. ¿Qué significa por menos? Mejor hagámoslo al revés. Vamos a hacerlo por más primero. Por más significa que la persona que pase y dé la clase, listo, tiene más un punto sobre su nota final. Clase completa. Por menos, la persona que le toque y no lo sabe el tema, tiene menos un punto sobre su nota final. Claro. Y por si acaso ni usted ni yo va a saber quién es que va a tocar, porque en esa ruleta no está programada absolutamente como para que salga fulanito. El que tocó, tocó. ¿Se entiende? ¿Hacer? Sí, no sé. Ya saben todo el año los temas que van a hacer, entonces no haría por qué tener ese miedo.
de los videos. No le sale el artículo. El artículo no sale. El Howard Gardner le sale el artículo. No, no. De las inteligencias múltiples. No. No. Nos lleva a Netflix. Ya, hoy día lo corrijo eso, entonces voy a ver qué ha pasado porque su hijo no me dice. Ya, pero bien que me dicen, lo voy a ver eso. Bien, a ver, les comparto lo siguiente. Resulta de que hoy en la mañana es algo interesante porque es algo que ustedes tienen que aprender y algo que lo van a necesitar a lo largo de su vida. Hoy en la mañana una paciente se descompensó, hoy, en una visita. No era mi paciente, ya yo la había dado de alta, pero se descompensó, la presión muy abajo, le saturó, no estaba con alteración de la conciencia, sin embargo, pero había la preocupación que estaba poniéndose fría, tuberculosis pulmonar, si cree que el foco pulmonar se ha descompensado y estaba entrando de un shock séptico. Y estaba acompañado de su sobrina que había llegado fin de semana de Beni. A esta paciente se le tenía que colocar hoy vía central, sí o sí en ese momento, para colocarle noradrenalina. Se le estaba poniendo por vía periférica, pero no es lo mismo que poner por vía central. ¿Listo? Sale la residente mientras adentro estábamos haciendo las indicaciones y se estaban agilizando las cosas. Sale la residente y habla con la tía, perdón, con la sobrina. Y entra al minuto y dice, no quiere firmar. Va la otra residente, vuelve a entrar al minuto y dice, no quiere firmar, estamos en problemas, no podemos colocar en la vía central. Sale el residente de neumología, que es terapista intensiva. Traigamos, no podemos colocar la vía central, no quiere. 3 o 4 personas salieron y yo los miré a todos y ¿qué creen que me preguntan? ¿Qué hacer? ¿Qué creen que me preguntan? No han podido convencer, no saben utilizar estrategias. Espérenme ahorita. Y me salí a hablar con la sobrina. Alguien que levante la mano, ¿cómo la convencería la sobrina? Vamos, no tengan miedo. En este caso era su tía, ¿no? Podría preguntarle a la sobrina a dónde se iría de viaje con su tía. Igual. Podría preguntarle a su sobrina dónde se iría con su tía, a un lugar favorito donde ella no disfrute. La sobrina, que era ya una señora mayor, estaba ahí afuera marcándole al hijo de la paciente para que él sea quien tome la decisión y no le contestaba y ella no quería tomar la decisión. Hacerle sentir empatía, que me gustaría que hagamos por ella en su ciudad, que esa es una dirección en su ciudad, si ella estuviera pasando. Es muy buena forma de entablar una relación, sí, sí. Buscar un lado empático. Podría ser, por ejemplo, de que como es la sobrina y no le contesta al hijo, decirle que si no se hace, se actúe en ese momento, tendría la posibilidad de morir y sus hijos la culparían a ella por no firmar. Es algo muy... es válido hasta cierto punto, pero a la vez, o sea, como que usted tiene la culpa, digamos, no descargarle una tremenda responsabilidad y un peso a la sobrina, ¿no? Algo más ligero pero efectivo. Esa medida que se tiene que realizar es necesaria para que la paciente viva. Entonces, tratar de convencerla por ese ámbito de que ella, si bien no es la hija, es sobrina,
pero que se ponga en la situación de para que se pueda tomar su tiempo. Bien. Las respuestas que dieron son válidas, pero hagamos de cuenta que la señora a los residentes y al colega que también salió le dijo: yo no puedo tomar esa decisión, es el hijo. Por eso se volvieron a entrar, porque eso le respondió. ¿Qué más dirían? ¿Por qué será que ella no ha querido? Porque ella no quisiera. ¿Ah? Considera que pueda suceder una complicación, pueda ser culpabilizada de la decisión. De que pueda pasar algo y la culpen a ella. Entonces, si partimos de ahí que ella pueda sentirse culpable, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo quitarle yo ese miedo de sentir, que evitar que se sienta culpable? Para mí sería tratar de hacerle entender y hablar sinceramente de que si yo estuviera en su posición de ella, fuera mi vida la que estuviera, si es algo, como ya me he explicado, procedimiento, que es algo necesario y urgente que puede estar, tratar de hacerle entender que si yo estuviera en su lugar, sería la decisión que yo. ¿Cómo quitarle esa sensación de que no se va a sentir culpable? Tiene que partir, tiene que irse siempre a la raíz y pensar como el propio familiar del paciente, que está muy relacionado a la empatía, todo viene relacionado a la empatía. ¿Cómo le darías la seguridad? Sabiendo que en medicina es ciencia de las probabilidades. Te puede decir, pero se va a morir, si igual la acepto. Si te dice, ¿y si acepto y se muere? Y si le dice que ya han hecho ese procedimiento varias veces y lo hacen bien, por eso son profesionales. Y le estarías dando como que garantizar que me va a salir. Pero de cierta forma le daríamos más seguridad. En medicina, por ejemplo, yo a ninguno de mis pacientes le garantizo que va a salir bien. Yo no les garantizo, y es más, si alguno me ha escuchado, yo les he dicho a ellos, yo no les puedo garantizar. Pero hay alguien superior que ellos. Podría ser la paciente, a medida que el tiempo va respondiendo su jornada y la persona necesita realmente ustedes también deberían tener mejorías y otras situación. Ahí está. ¿Ella qué es lo que siente? Siente miedo, porque puede sentir que, ¿qué cosa dijo? Culpabilidad. Culpa, ¿no es cierto? Ella puede sentir que culpa si algo malo ocurre. ¿Qué es lo contrario a culpa? ¿Qué es lo contrario a culpa? Sentir esta sensación de que yo soy el culpable, yo soy el que ocasioné ese fue por mí. Gratitud. ¿Ah? Gratitud. ¿Qué? Gratitud. Sentir gratitud. Por haber hecho algo. Culpar es algo que te han apuntado, ¿no es cierto? Y que te han algo hecho mal, ¿no es cierto? Lo contrario sería que no te culpen de algo que hayas hecho mal, sino más bien que te debes placer. Y el placer va con la gratitud. Entonces, algo gratificante. ¿No es cierto? Bien. Y la respuesta la tienen toda la mayoría de veces que son mujeres. Cuando hemos sido niños, ¿quién era nuestro héroe? Los padres.
papá, ¿no es cierto? O mamá, para algunos papás, para algunos mamás, pero tenían esa palabra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo la hago sentir como la hicieron sentir a ella alguna vez? Y va a ser un héroe porque va a salvar. Va a salvar. Y que está en sus manos ahora salvar. Entonces, yo hablé menos de un minuto con ella. Y cuando lo hablé fue como que el detonante que dijo, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Me dijo. Y cuando entré a la sala, vaya, lleven el papel para que firme. ¿Dónde se miró? ¿Verdad? Sí. Vale. Y entonces le dije, usted es su sobrina, ¿cierto? Le dije, me imagino que la ama mucho a su tía, por eso la está acompañando acá. Pero ahora hay alguien que le ha puesto en este momento para que usted tome una decisión importante, porque esta hora, que no podemos esperar al hijo, usted la tiene que tomar. O usted se convierte en alguien que va a cambiar el rumbo de su vida de ella, porque usted va a ser su héroe y usted la va a salvar. Con tan solo su firma usted la va a salvar. Porque no sabe lo que vaya a pasar en esta hora. Pero si usted lo hace, la va a salvar a ella. Y algo le voy a decir. Al salvarla, usted va a tener algo que se llama una sensación en la conciencia de paz y tranquilidad. Porque lo hizo. Si nosotros no lo hacemos y por alguna razón ocurre algo malo, su conciencia no va a estar tranquila y usted se va a comenzar a decir, ¿por qué no lo hice? ¿En qué lado quiere estar? ¿En qué lado quiere estar? Y la hace sentir como héroe en ese momento. Y fíjate, darle sensación de placer. No es lo mismo cuando vendes un producto, le paso la dirección, si quiere vaya a recogerlo, que decir, no, tranquilo, usted dígame dónde es su dirección y más bien yo se lo llevo. Le alivianas y le das placer. ¿No ves? Le das placer. La clave acá es hacer disminuir su situación de estrés que ella está pasando, o en el fondo lo que puede tener ella arraigado dentro de ella, en su alma. Y cuando ustedes le dan una sensación de placer y le alivian el estrés, entonces todo cae por sí solo. Todo cae por sí solo. Obviamente el punto de partida acá es la empatía. Y cuando yo fui a hablar, fui directo. Agarré y le miré a los ojos y le agarré el hombro. Cuando le agarras el hombro, ¿no es cierto?, te hace recuerdo tu inconsciente cuando un buen amigo va y te dice, tranquilo, no, todo va a estar bien. Le estás transmitiendo en tu subconsciente, todo va a estar bien, sin que le estés diciendo. ¿Cierto? Aquí no me ha pasado eso. Cuando le miras a los ojos, le estás demostrando en tu subconsciente de que sí te importa lo que le está pasando. Cuando venís tranquilo, estás demostrándole que estás viniendo a darle el tiempo para que ella pueda tomar una adecuada decisión. ¿Se entiende? En la sala de neumología, cuando hay un problema en el tema de decisiones, sea para que un paciente pueda pasar a una unidad de cuidados intermedios, terapia intensiva, sea cuando haya que tomar la decisión para que puedan entrar en procesos de diálisis. ¿Cuántas veces, semana entera, pacientes que han rechazado al nefrólogo, al internista de emergencia, al de turno, a los otros colegas, pero cuando me toca verlo, no sucede eso? Se asombra el nefrólogo porque me mira, ¿usted quiere dializar a su paciente?
ahí se lo dejo. O sea, piden valoración para que yo lo convenza, para que se dialice. Entonces, alta ya quiere dializar, tengo que poner. Por un lado eso. El otro lado de la cancha es el final de la vida. Que por cierto, todos los temas relacionados al final de la vida los voy a dar por mi red social de TikTok, así que me pueden seguir. Pero acá les voy a adelantar algo que me van a escuchar quizás. Me encanta hablar sobre el final de la vida, ¿no? Porque quizás todos mis pacientes están ya cerquita de ese final, ¿no? Y hablar del final de la vida para algunas personas es muy emocional, muy nostálgico, porque sienten de que ya se está hablando de alguien de que no quieren que se vaya, la mamá o papá. Y resulta de que nosotros somos carne, no todos acá somos carne, ¿no? Pero a la vez debemos ser más seres espirituales en realidad. Dicen que lo que no se ve es más importante que lo que se ve, el mundo espiritual. ¿Ya? Pues resulta que como nos vemos todos y vivimos a lo largo de los años con nuestro papá, nuestros hermanos, vivimos tantas emociones y experiencias, pues nos encarnizamos. Y hay el término encarnización. Yo no quiero soltarme de él y no quiero que se vaya nunca de mi vida. Y pues pareciera que queremos que nuestros familiares sean eternos. Cuando ya ese paciente está en sus últimos días u horas de vida, llega el familiar, por más que hayas hecho lo que hayas hecho, viene y te culpa. No entró así mi familiar, y es su culpa. Por eso está así. El paciente está choqueado ya con oxígeno, 15 libras de oxígeno, ¿me entiendes? Con acidosis respiratoria, y usted me lo va a sacar. Me lo va a devolver como estaba y te va a gritar y va a llorar y te va a decir: si no te voy a traer a la prensa. Y sí, lo que le estoy diciendo, y cada uno de ustedes va a vivir, que lo que les cuento aquí adelante es lo que vivimos en un día, lo que ha pasado la anterior semana, lo que ha pasado hoy día, saben, ¿ya? Son palabras textuales de los familiares. Y entonces resultan de que los colegas salen que no quiero hablarles, no quiero verlos, que son prepotentes, que son complejos, que son familiares problemáticos, que ya estoy cansado, que mejor le doy de alta. Y hacen todo para deslindarse rápido. Y de repente lo están viendo 5 colegas y me dicen: doctor, mejor vaya a hablar de ese paciente, ese familiar que no quería soltarse de su familiar que está en sus últimas horas y que no quieren firmar o venir porque te dicen: no quiero que me lo pase a terapia intensiva, quiero que lo entube, no importa, quiero que esté pero allá. Anda, convéncelo de que no haga, que no vas a hacer eso. Anda a convencer que a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu hermano no lo voy a pasar a terapia intensiva. Y está con 15 libras de oxígeno. Cada caso en particular. Estoy hablando, pero los que son final de la vida, muy pluripatológicos, pacientes sufridos. Anda a convencerlo de que te firme una orden de no reanimación. Van a vivir a lo largo del año eso conmigo. Es frecuente. Y a mí me encanta porque no solamente ahí agarran y están dos familiares afuera. ¿Cuántos familiares hay? 4, tengan conmigo los 4. No está llegando, nada más los espera. Y a todos los agarro. Y a todos les hablo y terminan llorando más. Y no solamente eso, terminan agradeciendo. Pero yo no soy el médico tratante.
agradeciendo por la explicación y habernos hecho entrado en razón de que debemos aprender a soltar. Es re difícil. Yo les hablo de lo que se llama el arte del buen morir. ¿Usted quiere morir con arte? El arte del buen morir. Y les pongo un ejemplo. Así como nos reciben el ingreso a este mundo, de la misma forma despidamos a nuestros seres queridos de este mundo. Wow, ¿quién se va a atrever a hacer eso? ¿No? Fiesta, todos felices, contentos. Por eso se llama el arte del buen morir. Y entonces la pregunta es, ¿cómo nos recibe cuando llegamos a este mundo? Alguien que está embarazado y que ya está por entrar en trabajo de parto, ¿cómo está la familia? Feliz, está contento, preparan el ambiente, se movilizan, ¿cierto? Ya está todo reservado, está su cuna del bebé, está su cuartito, todo adornado, los familiares felices. ¿Cómo está la mamá que va a tener al bebé? Está con dolores, está con angustia, está con miedo, está con temor, sea cesárea o sea parto. ¿Sí o no? ¿Está así? Entonces se llama, cuando inicias el trabajo de parto, iniciar, ¿no es cierto? Hay lo que se llama el trabajo de parto pasivo y activo, a partir de un punto de dilatación, ¿cierto? Al final de la vida, yo ya sé cuándo entró en el periodo de transición entre esta vida y la del otro. Ahí es el periodo de transición. En la mujer desde que comienza, ¡pop!, salió, rompió, ¿qué dice? Bolsa, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí comienzan más los dolores, está fatigada, hay contracciones, más frecuente intensidad, dolores, ensanchamiento, todo lo que ustedes quieran. Lo trasladamos al final de la vida y tiene síntomas que lo identifican que está en ese proceso de transición. ¿Se imaginan que yo le diga al ginecólogo, está doliéndole, póngale medicamentos para que no salga, que se quede ahí adentro? Lo mismo ocurre al final de la vida. Doctor, haga algo. Va a hacer una terapia intensiva, está sufriendo. Le está faltando el oxígeno, mire, apenas está respirando. Tiene un montón de ruidos acá. Yo hago que el final de su vida sea inclusive con música. Para no hacerlo muy largo, yo le digo, no desaprovechen este momento. El último sentido que se pierde, ¿cuál es? La audición. Por más que esté como esté en este momento, su familiar con signos vitales todavía presente, pero le está escuchando. Y usted va a hacer tres cosas. Y lo hablo con autoridad como para que pueda ejecutarlo. Primera cosa, usted le va a agradecer por todo lo que ella o él hizo en su vida. Usted le va a agradecer por todas las experiencias hermosas, maravillosas que vivió. Segunda cosa, usted le va a pedir perdón por haber sido así como él. Y va a liberar perdón. Te perdono, mamá, por aquel momento, y va a comenzar a recordar todo. En tercer lugar, y no menos importante, no espere que su último signo vital se apague. Este es el momento para decirle lo mucho que usted la ama a su mamá. No espere
cuando ya estén con el mariachi, con la orquesta atrás, viene acá arriba en hombros de alguien para que usted esté recién llorando. Es ahora. Y por último, ella no se ha ido de acá toda la vida. Hagan escuchar la música, las canciones que a ella le gustaban. Si todos están llorando alrededor de la mujer que va a dar a luz, ¿cómo se va a sentir esa mujer que va a dar a luz? Más triste. En el mundo espiritual, eso se siente y se refleja. ¿Ya? Entonces no le demuestren tristeza, no le demuestren de que están dolidos con todo lo que está ahí ocurriendo y que se va a ir. Aprendan a soltar. Hace 3 años atrás mi padre falleció en una de esas camas de hospital y su último segundo de vida la pasó mi mano sobre su mano de él. Mi mano sobre su mano de él. Pero mi mayor acto de conciencia fue haber sabido de que mientras estuvo en vida en todo ese proceso de enfermedad, las 24 horas, en cualquier momento que él hubiese tenido alguna descompensación, yo estaba ahí para él. Mientras esté vivo, usted tiene que hacer todo por él. Así que lo cambie, lo mismo, lo pague, lo acepte, lo hagan todo. Porque usted se va a quedar con esa sensación de paz y tranquilidad. Y comienza a ocurrir ahí lo que tiene que ocurrir. Comienza a haber tranquilidad y comienzan a firmar las órdenes. Porque sabemos de que todos estamos de paso en esta vida. Nadie se va a quedar carnalmente eterno acá. Todos nos vamos a ir hacia la eternidad, lo que estamos en Cristo. ¿Quién está en Cristo? Eso. El resto también tiene que buscar ir hacia la eternidad. ¿Listo? Entonces, chicos, les puse un ejemplo de las cosas que hago yo. Primero, empatía. Y denle sensación de placer a los familiares. Trabajar la mente es más importante que el propio conocimiento técnico. Yo les voy a saber que, señora, vamos a entrar a través del triángulo de Sedilot, previa colocación de anestésico y campos estéril, paciente en posición de cúbito dorsal, 5 ml de anestesia. Yo voy a explicar todo el procedimiento técnico. O la idea de decir, de cada 100 pacientes, uno se complica, pero su mamá está dentro de los 99. Y yo declaro que así va a ser. No se pongan a explicar cosas que ustedes mismos se pueden trabajar. ¿Cuántas veces me ha tocado presenciar internos, residentes, colegas? Se ponen a querer explicar algo que el mismo paciente ya, o el familiar, por estar 2 meses, ya lo buscó en Google. Y comienzan a extrañarse con el propio interno, estudiante, residente. Y después confrontan y piensan de que lo están atacando unos al otro, se ponen a las defensivas. No. Entonces, a partir de ahí viene el arte de aprendan a escuchar. Escuchar es más valioso que hablar. Escucha más y háblalo y es sabio. Por algo el Señor fue tan sabio y nos dio 2 oídos, ¿no? Para que escuchemos más y una boca. La Biblia dice, ¿no es cierto? Tus palabras te pueden salvar, te pueden hundir, te pueden generar mal, dice, puedes edificar o puedes destruir. ¿Listo? Entonces aprendan más a escuchar. Y lo mismo para hacer una historia clínica.
sepan conectar con el paciente escuchándolos más a ellos. ¿Listo? ¿Por qué me detuve más a hablar de esto? Porque esto es en los lugares, en las cosas que la mayoría de pelan. Y por más de que sepan bien hematología o medicina interna como tal, cuando vayan donde el paciente y ustedes no sepan cómo encarar esto, les va a ser difícil. ¿Quién me enseñó a mí esto? Nadie. Yo solo lo aprendí, porque esto no está en las escuelas de medicina. ¿Cuál les enseñó de primero a quinto año? Nadie. Pero yo no soy egoísta con mi conocimiento, me gusta que sepan todo lo que yo siento digo. ¿Se entiende? ¿Cuál va a ser la palabra de la semana? Escuchar. Escuchar y ser empático. Vamos a hablar de un tema que es cortito hoy día, que es anemias hemolíticas. Es fácil de comprender. No necesitan saber a la profundidad. Anemia hemolítica. Al hablar de hemólisis, hay libros solamente de hemólisis. Libros. Es súper amplio. Ustedes necesitan conocer lo básico. Entonces, van a comprender lo básico. Es algo muy sencillo, presten atención. Para la síntesis de hemoglobina se necesitan 5 pasos, ¿ya? 2 moléculas de succinil-CoA más 2 de glicina forman un grupo pirrólico, 4 grupos pirrólicos uniéndose a la protoporfirina 9 más la adición de hierro van a formar el grupo N, y el grupo N con polipéptidos forman cadenas de hemoglobina alfa y beta, y 2 cadenas alfa más 2 cadenas beta forman la hemoglobina A. De ahí, súper fácil de entender, ¿ya? Conocen ustedes ya que el eritrocito, glóbulo rojo, en promedio vive ¿cuánto? 90 a 120 días, no tiene núcleo, no tiene mitocondrias, y a través de la fermentación láctica se obtiene la energía. En situaciones de hipoxia se va a desarrollar todo el proceso que ya hemos visto anteriormente, ¿no? La eritropoyetina, eritropoiesis, precursores, para que finalmente, frente a un desintegrante de hipoxia, se vaya a formar en primer lugar, ¿qué cosa? Reticulocito, que después aproximadamente de un día en adelante pueda convertirse en un glóbulo rojo. Todo el proceso de la eritropoiesis dura en total entre 5 a 7 días, ¿cierto? La hemoglobina es importante, ¿no es cierto?, porque posee hierro, es el que le da la coloración a los glóbulos rojos. Cuando se une al oxígeno se llama oxihemoglobina, al dióxido de carbono desoxihemoglobina, y el monóxido de carbono carboxihemoglobina. ¿Cuál es la importancia de esto que acabo de mencionar? Es de que cuando pasan entre 90 a 120 días en el sistema fagocítico mononuclear, donde están los macrófagos en el vaso, va a ocurrir esta funcionalidad que es la hemocateresis. Cada que pasa el glóbulo rojo por el vaso es como si fuese una red de un arco, va a ir perdiendo su forma, y por eso cuando se va perdiendo su forma llega un momento entre los 90 y 120 días que se va a destruir, ¿cierto? A través del proceso de hemocateresis. Entonces, sabiendo ese concepto así tan básico, la duración de los glóbulos rojos, sabiendo que dentro del glóbulo rojo el principal pigmento es la hemoglobina, ¿ya? Entonces podemos decir que hemólisis es cuando este proceso ocurre en el glóbulo rojo que no es viejo. ¿Cuánto vive normalmente? 90 a 120 días. Entonces entre 90 y 120 días significa que ya es viejo. Cuando ocurre la muerte menos de ese tiempo, entonces estamos hablando de hemólisis, cuando no le corresponde que sea muerto ese glóbulo rojo.
y cada que pasa por los sinusoides escléricos del macrófago lo destruye. Ustedes saben que normalmente cuando ocurre una situación en la que el número de Matías, caída del número de glóbulos rojos, ocasiona una hipoxia renal y esto va a liberar la eritropoyetina. Frente a esa situación a nivel renal se libera hasta 8 veces la tasa de diferenciación de células previas a ser liberadas como precursores, y esto se va a diferenciar de la célula que va a ser liberada hacia la circulación como reticulocitos. Entonces, cuando yo tengo una destrucción anticipada del glóbulo rojo antes de que estén envejecidos, menos de 90 días, vuelvo a decirlo, ¿ya? Entonces inmediatamente se va a liberar eritropoyetina y lo que va a dar inicialmente, ¿no es cierto?, es reticulocitos. Es lo primero que se va a elevar. ¿Para qué se va a elevar? Para rápidamente convertirlo en glóbulo rojo. A este proceso se llama hemólisis compensada. Significa que aumenta rápidamente la producción de eritropoyetina y rápidamente aumenta la concentración de reticulocitos y después del glóbulo rojo como tal. Por lo tanto, cuando hablo de una hemólisis compensada, significa que mi conteo todavía de glóbulos rojos es normal. Mi único diferenciador en ese momento vendría a ser los reticulocitos. El único diferenciador. Cuidado, pregunta esa. Entonces, a través de la hipoxia renal se tiene como materia prima, y cuando se produce la destrucción de los glóbulos rojos de más de 20 días, pero se mantiene el número de Matías adecuadas, se habla de hemólisis compensada. Vuelvo a repetir, todavía no disminuyeron el conteo de glóbulos rojos en el paciente. Lo único que va a estar aumentado, ¿qué va a ser? Su reticulocitos. En un proceso hemolítico, entonces, la eritropoyetina que va a estar aumentada va a aumentar la replicación del ADN. Entonces, en ese momento yo necesito, ante la destrucción, formación de nuevos glóbulos rojos para que intente compensar. Y en ese proceso de compensación necesito materia prima: ácido fólico, vitamina B12 y hierro. Entonces, esta materia prima tiene que estar presente. Si no estuviera presente, entonces puede dar lugar a otro tipo de complicaciones resultado de la hemólisis. ¿Qué se podrían imaginar como complicación si yo no tengo ácido fólico o vitamina B12? Eso, ya van comprendiendo. Entonces, miren, tengo materia prima. El glóbulo rojo vive más de 20 días. ¿Ya? En la médula ósea va a haber una hiperplasia para compensar y aumentar la salida de glóbulos rojos. Previamente a eso van a aumentar los reticulocitos. A eso se llama, ¿qué entonces? Hemólisis compensada. Pero miren, cuando te comienza a destruir los glóbulos rojos con menos de 20 días o hay falta de materia prima, entonces aquí, ¿qué es lo que va a caer? El número de glóbulos rojos. Significa que se formaron glóbulos rojos y en menos de 20 días ya están siendo destruidos. Entonces va a intentar de cualquier forma aumentar la cantidad de reticulocitos, pero ya no va a alcanzar a normalizar mi conteo de glóbulos rojos totales. ¿Ya? Entonces, en ese momento hablo de una hemólisis descompensada. Significa que todos los pacientes con anemia hemolítica que vemos y que vienen ya con hemoglobina menos de 13 o 12, sea hombre o mujer, ya es descompensada. ¿Listo? El marcador inicial, por lo tanto, de una anemia hemolítica, ¿cuál va a ser? Los reticulocitos, nuevamente. Hipoxia renal, eritropoyetina, médula ósea, eritropoyesis, lo primero que va a liberar, reticulocitos, y al otro día entonces comienzan a formarse, a liberarse los glóbulos rojos. Y aquí hay algo interesante que deben conocer también. ¿Cuánto de glóbulos rojos tenemos porcentualmente? Habíamos dicho en promedio 2.5% aproximadamente. Eso equivale a ¿cuántos reticulocitos? A 100.000. ¿A 100.000 de qué cantidad? De los 2 millones, de los 5 millones. De los 5 millones de glóbulos rojos,
100.000 es el 2.5% de reticulocitos. ¿Se entiende ustedes? ¿Cierto? El 2% que vendrían a ser los 100.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Mientras más hemólisis hay, entonces, ¿cuál es el principal marcador? Reticulocitos. Reticulocitos. Entonces, va a aumentar tu cantidad de reticulocitos mientras más comience a descender el conteo de glóbulos rojos. Por lo tanto, la cantidad también de reticulocitos va a ir aumentando. 2.5 millones por el 4% son 100.000 acá, ¿cierto? Si comienza a bajar más, los reticulocitos comienzan a aumentar también más. ¿Ya? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque a partir de este porcentaje inicialmente habíamos dicho que podemos sacar el recuento corregido de reticulocitos. Primero, eso es lo más básico. Primero me informan los reticulocitos en una muestra de sangre total y a partir de ahí voy a sacar el recuento corregido de reticulocitos. Ya específicamente tomando como punto de referencia el hematocrito de referencia en nuestro estándar de nosotros 40%. Ya, la fórmula reticulocitos por hematocrito del paciente sobre el hematocrito ideal 40%. Con eso voy a tener un aproximado porcentual de cuánto de porcentaje se está formando, ¿ya?, de reticulocitos. A partir de ese porcentaje de reticulocitos, yo puedo sacar el índice de producción reticulocitaria, que es la fórmula mucho más específica para saber cuánto exactamente se está produciendo de reticulocitos. Y es esto de acá. El primer punto es sacar el recuento corregido de reticulocitos, que esto ya lo saben. A nivel del mar 45%, nosotros no estamos a nivel del mar 40%. Y luego de que sacan este porcentaje, aquí van a tener un valor porcentual. De acuerdo al valor del hematocrito se va a saber en cuántos días se va a convertir este reticulocito en glóbulo rojo. El factor de corrección es el tiempo que va a tardar en volverse glóbulo rojo. Con 40% de hematocrito en un día se convierte en glóbulo rojo. Con 35% en un día y medio, con 25% en 2 días y con 15% de hematocrito en 2 días y medio. Estos valores ya están establecidos, no hay cómo los puedas cambiar, ¿ya? Entonces, del valor porcentual que te vaya a tocar acá del recuento corregido, lo vas a dividir de acuerdo al porcentaje de hematocrito que tenga tu paciente. Si viene con 35 de hematocrito, entonces lo vas a dividir, tu porcentaje dividido entre 1.5. Si te viene con 15 de hematocrito, lo vas a dividir entonces entre 2.5. ¿Se entiende, no es cierto? Y con ese valor voy a poder claramente saber en realidad si es A regenerativa o regenerativa. El otro término es hipoproliferativa o hiperproliferativa. En los procesos hemolíticos, ¿qué espero que sea? Regenerativa, ¿cierto? O hiperproliferativa. ¿Listo? Entonces, primero el reticulocito, luego el recuento corregido de reticulocito y a partir del recuento corregido de reticulocito, el índice de producción reticulocitaria. ¿Cuál es el factor de corrección? Si yo les pregunto en el examen, ¿qué es el factor de corrección? Es el tiempo que tarda un reticulocito en convertirse en glóbulo rojo. Eso ya está establecido. Entonces, ¿qué otros marcadores tenemos de hemólisis? Miren, acá, consecuencias que cuando se destruye el glóbulo rojo, directamente se va a liberar, en primer lugar, de hidrogenasa láctica. En segundo lugar, entonces, el glóbulo rojo se va a partir y se va a dividir y va a liberar el grupo N y va a liberar el grupo globina. El grupo N está compuesto por hierro y protoporfirina. De la protoporfirina, ¿no es cierto?, se va a convertir en una hiperbilirubinemia indirecta. Y por otra parte, la globina es altamente tóxica.
dentro de la circulación y más todavía cuando pasa por el hígado. Entonces, cuando está pasando por el hígado aparece una proteína que se llama aptoglobina y se va a pegar a la globina. Y cuando se pega a la globina, por lo tanto, en circulación periférica va a haber poca cantidad de aptoglobina porque está pegado a la globina dentro del hígado. ¿Sí? Entonces, por eso es que se convierte en un marcador también la disminución de la aptoglobina para los procesos hemolíticos. Entonces, hasta aquí, en primer lugar, como sospecho de una hemólisis de reticulocitos aumentada. Independientemente de las clasificaciones que vayamos a ver de aquí en adelante, el primer lugar no hay hemólisis sin que haya aumento de los reticulocitos. Puede tener paciente ictericia, puede tener deshidrogenasa láctica aumentada, puede tener hiperbilirubinemia indirecta, pero si no tiene hiperreticulocitos o reticulocitosis, yo no puedo decir que es anemia hemolítica. Grábense como que es el requisito previo. Entonces, hiperbilirubinemia indirecta y disminución de la aptoglobina. Entonces, ¿qué voy a tener? Un laboratorio con una anemia normocítica, normocrónica, aumento de deshidrogenasa láctica, hiperbilirubinemia indirecta, disminución de la aptoglobina y reticulocitosis. ¿Ya? Entonces, este aumento de la deshidrogenasa y la bilirrubina indirecta, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a hacer que pueda haber mayor predisposición de que se formen cálculos, por ejemplo, renales de bilirrubinato de calcio, en relación a que lo más frecuente cuando no hay hemólisis suelen ser de colesterol y estos suelen ser radiolúcidos. Bien, en relación a las clasificaciones no se vayan a complicar tanto, les traigo las clasificaciones más sencillas. ¿Ya? En el examen, por ejemplo, muchos se equivocaron o las respuestas fueron a media. El proceso que se lleva a cabo dentro de la médula ósea, dentro de las anemias megaloblásticas, por los macrófagos dentro de la médula ósea, que controlan la salida de las células que ya están maduras para salir a circulación, ¿ya? Y cuando están defectuosas y grandes y ocurre la destrucción dentro de la médula, ¿ya? No es lo mismo que hemólisis. Esa destrucción de la anemia megaloblástica no es fuera de la médula ósea, dentro de la médula ósea. Provocaron afuera de la médula ósea la destrucción mata. Y lo mencionamos varias veces acá, se los mostré. ¿Ya? En las anemias hemolíticas, entiéndanse eso, las anemias hemolíticas, la destrucción no es en la médula. La destrucción son extravasculares o intravasculares. Cuando dice extravascular, imagínenselo al vaso. Cuando hablamos intravasculares, ahí puede cambiar la figura porque pueden ser por factores que están circulando en la sangre o por factores propios del glóbulo rojo. ¿Listo? Entonces miren, a nivel laboratorial lo que van a identificar sí son las hemólisis que están ocurriendo a nivel intravascular. Entonces, ¿qué habíamos dicho cuando ocurre una destrucción anticipada de un glóbulo rojo? Se libera el grupo del grupo y el grupo E, ¿qué es lo que tiene? Hierro y protoporfirina, ¿no? Pero el M vendría a ser en realidad ¿qué cosa? La hemoglobina. Entonces se va a liberar hemoglobina libre en exceso, ¿ya? Pero habitualmente yo no puedo solicitar eso en el laboratorio. Pero ¿qué es lo que sí puedo observar? Por donde se va a eliminar. Entonces, como se va a ir por vía renal, ¿ya? Entonces esto cuando pasan por el túbulo van a ser transformados en hemosiderina y van a salir como cilindros de hemosiderina. A eso se va a llamar hemosiderinuria. Estamos hablando de las hemólisis que ocurren a nivel intravascular. Y como al tener tanta hemosiderina en los túbulos no deja que la hemoglobina que pasa por ahí se vea reabsorbida, entonces cae directamente a la orina, entonces va a haber una hemoglobinuria. Entonces,
¿Qué es lo que voy a encontrar a nivel intravascular? Hemoglobinemia, hemosiderinuria, hemoglobinuria. Otro término también que hay acá es la metemalglobinuria, ¿ya? Esto vendría a ser casi parecido, pero en relación al hierro, el exceso de hierro que se va a eliminar a través de la vía renal, entonces va a llamarse metalglobinuria. Las complicaciones, muy bien nos han dicho hace un momento. Uno de ellos es la crisis megaloblástica por falta de materia prima para la replicación celular. Entonces, ahí está el ácido fólico. Un paciente que ya es diagnosticado de anemia hemolítica está destinado de ahí en adelante de tomar ácido fólico siempre. ¿Ya? En segundo lugar, están las crisis aplásicas. ¿Ya? Creo que está haciendo corte ahí. Ahora sí. La crisis aplásica, más común en pacientes que tienen anemias hemolíticas crónicas causadas sobre todo por el parvovirus B19 o las crisis anémicas por secuestro esplénico. Cuando se habla de los secuestros esplénicos están asociados a otro tipo de anemia que son las anemias por las anemias falciformes, ¿ya? El exceso de secuestro esplénico de los glóbulos rojos se observa más en las anemias falciformes. Normalmente mi vaso, ¿hasta qué cantidad puede normalmente secuestrarme algún elemento forme? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el elemento forme que más se secuestra en el vaso? Plaqueta. ¿Hasta qué porcentaje? 20-30%. 25 en promedio. Está muy bien, tu respuesta está muy bien. Cuando se invierte esto y más secuestra glóbulos rojos, ¿entiendes? Entonces ahí es la anemia celular falciforme, ¿ya? Bueno, en las crisis anémicas el requisito es que haya este virus, que es el B19, afecta sobre todo a los precursores eritroides, y al afectar a los precursores eritroides entonces va a haber lo contrario acá como complicación, reticulopenia, y esto va a hacer que disminuya también el conteo de los glóbulos rojos. Esto, lo del parvovirus B19, es estacional, ¿ya? Y puede estar solo por un determinado periodo de tiempo, no es que va a vivir ese paciente eternamente con él. Es tan tremendo este parvovirus B19 que hemos tenido varios casos tanto de pancreatitis por parvovirus B19 como de miocarditis, como el resulta por parvovirus B19, ¿ya? Bien, y esto, como ya lo acabamos de ver, es que cuando se habla en el curso de una anemia megaloblástica, que haya una crisis megaloblástica, en el extendido de sangre periférica le van a manifestar los neutrófilos hipersegmentados. Entonces, en estos casos, para la crisis blástica o megaloblástica, ¿cuál es el tratamiento en sí? Ácido fólico, lo que le hace falta es materia prima. La crisis de hemólisis aguda grave también es llamado síndrome hiperhemolítico. Hay mucha hemoglobina liberada por la mucha hemólisis y existen dos situaciones que pueden ocasionar eso. Uno, el déficit o mutación de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o la ocasionada por la araña doméstica, los oceles, que pueden ocasionar ¿qué cosa? Fiebre, lumbalgias, insuficiencia cardíaca e incluso óbitos, ¿ya? Es interesante esta parte de acá. Paciente que ustedes tengan con sospecha de una anemia hemolítica, está con ictericia, está con esplenomegalia, tiene anemia, reticulocitosis y aparece una lumbalgia intensa no relacionada con un proceso infeccioso, puede ser que estén haciendo una anemia hemolítica grave, ¿ya? ¿Cómo yo puedo entonces poder diferenciar el mundo de las anemias hemolíticas? Es enorme saber cuál es en realidad el tipo de anemia hemolítica. Y la única forma es a través de la hematoscopía, para saber cuál es el tipo de alteración del glóbulo rojo que tiene ese paciente. Entonces hay las acantosis, que es alteraciones de la forma del glóbulo rojo, que puede ser de diferentes formas sin ninguna
relevancia, pero esto sí, en forma de esquistocito, entonces en las anemias hemolíticas microangiopáticas, en tiro al blanco, en las talasemias, drepanocito, en anemia falciforme, esferocito, en la esferocitosis hereditaria, depende del tipo de glóbulo rojo, ¿no es cierto?, para inclusive el tipo de tratamiento. La clínica de un síndrome hemolítico hay una triada habitualmente, ¿no es cierto?, que es la sospecha hemolítica, anemia, ictericia, plenomegalia. Además de eso, alteraciones óseas, puede haber insuficiencia de cálculos renales o úlceras en las piernas. Hay una clasificación muy general, que ya la deben conocer esta. Según su herencia pueden ser congénitas o adquiridas o según su mecanismo de lesión intrínseca o extrínseca. O también algunos lo llaman intracorpusculares y extracorpusculares. Según el mecanismo de la lesión, habla del glóbulo rojo como tal. O es en su membrana o es dentro del glóbulo rojo algo que está haciendo que se vaya a destruir. ¿Ya? Dentro o fuera del glóbulo rojo. O según el lugar de producción, dentro del vaso sanguíneo, fuera del vaso sanguíneo. En algún lugar dice médula ósea. No. Las anemias hemolíticas, congénitas, intracorpusculares, entonces se clasifican por defecto en la membrana, defecto del metabolismo o defecto de la hemoglobina como tal. De la membrana entonces quitan las heterocitosis, mictocitosis, del metabolismo, déficit de la pirobatocinasa o déficit de la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Todas estas, al margen de ser rarísimas, la que más podrían encontrar es la del déficit de la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Que ocurre algo interesante en relación al consumo de un alimento que son las habas. ¿Sí? Entonces han escuchado, las habas tienen un componente que se vuelve tóxico en ausencia de la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa y hace que más fácilmente pueda destruirse el glóbulo rojo. ¿Ya? Y por defecto de la hemoglobina, entonces acá están las hemoglobinopatías y las talasemias. El otro grupo son las extracorpusculares que pueden ser inmunes o no inmunes. Dentro de las inmunes está el hiperesplenismo, microangiopática, hemoglobinuria paroxística nocturna o efectos tóxicos directos sobre el eritrocito como el arsénico o la malaria. Entonces si preguntan, ¿no es cierto?, la malaria puede producir anemias hemolíticas de causa inmune por mecanismo inmune. Las otras son las intravasculares, ya les mencioné, no están relacionadas directamente con el glóbulo rojo, sino con alguna situación dentro del torrente circulatorio. Entre ellas, lo más común, reacciones transfusionales agudas o el déficit de la glucosa en fosfato también. Las extravasculares, reacciones transfusionales tardías o el hiperesplenismo, solo vamos a tocar la siguiente clase. Esplenismo significa hiperfuncionalidad del vaso. Todas las funciones del vaso son exageradamente aumentadas y entre ellas el que no falta es el aumento del tamaño del vaso, ya la esplenomegalia. Las hemólisis extravasculares ocurren cuando hay un incremento exagerado en la fagocitosis de los glóbulos rojos, en donde en el sistema fagocítico mononuclear del vaso. El ejemplo más característico se presenta en mujeres jóvenes en edad fértil que vienen con anemia monocítica hemocrónica, reticulocitosis y que debo pensar en qué causa inmune para que me haga sospechar en lupus. Una de las manifestaciones hematológicas de los pacientes con lupus son las hemolisis, anemias hemolíticas. ¿Ya? Entonces, ¿dónde es que están formándose? ¿Dónde ocurre la destrucción? No ocurre dentro del glóbulo rojo, ocurre porque se forman los antígenos, ¿no es cierto? Los antígenos en el vaso. Y cada que pasa el glóbulo rojo, entonces lo destruye y comienza a aumentar de tamaño. Comienzan a secuestrarse, a destruirse y se quedan como encarcelados dentro del vaso. Y de repente también, o puede ser la primera manifestación de un lupus, una púrpura trombocitopénica autoinmune asociada a anemia hemolítica más.
como me tocó ver hace un par de años, después, desde hace un año y medio más o menos que no veo esos casos, de esa paciente que les acabo de mencionar, la señora tenía 40 años, ¿por qué me quedó marcado? Porque fue uno de los primeros casos que vi de esa característica. 40 años la señora con lupus, con púrpura trombocitopénica, o sea, plaquetas, ella vivía con plaquetas de 6.000, 8.000, 10.000 y hemoglobina andaba caminando con 6, 7, 8 máximo. Y vivía ella con tema de constipación y dispepsia. Parecía, todos les decían que estaba embarazada por el aumento de volumen. Pero ese aumento de volumen era más en mi abdomen izquierdo. Y cuando vos la veías echada, parecía como si fuese un megacolon desde el hipocondrio izquierdo hasta el flanco y hasta la fosa ilíaca izquierda y es más hacia el hipogastrio. Cuando lo veías, era todo esto aumentado volumen, todito. Ecográfica y tomográficamente era el vaso que estaba aumentado de tamaño. O sea, te imaginas como un golpecito y estallaba y se acababa su vida de esa manera. Si así nomás como lo tenemos el vaso, es muy vulnerable a los traumatismos, traumas esplénicos, esa mujer vivía así todo el tiempo. Yo tengo que cubrirme todo el tiempo con mano, a veces ando con cabecera. Se ponía acá con su cabecera para evitar golpes de cualquier lado. La señora decidió someterse a una esplenectomía. La preparamos hematológicamente con grandes cantidades de reserva de plaquetas, de plasma fresco congelado, glóbulos rojos. Entró al quirófano. Le sacaron el vaso. Le tomaron un laboratorio, inmediatamente salió del quirófano y sus plaquetas se elevaron a más de 200.000 y su glóbulo rojo comenzó a estar alrededor de 9, 10, siendo quirúrgica. Cuando lo pesan, el vaso pesaba 5 kilos y medía 45 centímetros. ¿Cuánto mide normalmente el vaso? Hasta 15 centímetros. 13, 12, 11 a 13. ¿Cuánto pesa el vaso? 200, 300 gramos. 5 kilos de suave. ¿Se imaginan el peso de esa mujer? Entonces era tremendo, parecía un sigmoide todo ese enorme. ¿Ya? Entonces, los pacientes que tienen PTI o que tienen anemia hemolítica, tanto se destruye la grana hace hiperestrenismo y se acumula todo ahí. ¿Ya? Entonces, en la historia clínica debo buscar historia familiar de anemia, ictericia, ingesta de fármacos o alimentos como las habas, infecciones previas o razas del individuo. Por ejemplo, la raza negra hay más déficit de la glucosa 6, fosfato de hidrogenasa o en las anemias falciformes. ¿Quién puede decir en el varón una forma de manifestarse en las anemias falciformes o de panocítica? Una de las primeras manifestaciones en el varón. Que es algo muy incómodo, pero a la vez algo que ocurre. Que han llegado a emergencia y que pareciera que fuera excelente al inicio, pero después es muy doloroso eso. Priapismo. Resulta, le voy a comentar así una anécdota que es más interesante. Cuando estaba en la residencia, llega un señor a las 6 de la mañana, un sábado a las 6 de la mañana. Ese señor era el papá de una colega de anestesiología. El señor se había ido 2 noches antes, se había perdido de la casa. El señor no sabía que tenía un problema hematológico, pero sí tenía un amante. Y con esa amante agarró y se tomó un té de 36. T36. Taralofilo. Se tomó un taralofilo.
estuvo el día jueves toda la noche con su amante. El día viernes, en el día estuvo con su amante todo el día y llegó el viernes en la noche a su casa. Cuando llega el viernes en la noche, la esposa agarra qué te ha pasado y que por qué estás así andando. Y el tipo era andando con su primo. Agarra y a la esposa más la somete por varias horas. Y la esposa le dice, ¿por qué sigue parado? Y el Señor comienza a sentir dolor, porque seguía más y más aumentando de tamaño eso, por la exagerada congestión que había en esa zona. La hija no le quedó otra que en la madrugada a 6 de la mañana traerlo a la emergencia, por el dolor intenso que estaba ocasionando. Tuvieron que hacerle un drenaje de la dorsal directamente y sacar de ahí sangre. Tuvieron que cerrarlo y potenzarlo para que pueda caer eso. Fue un sufrimiento para el Señor. Entonces, una de las formas de manifestarse la anemia de células falciformes o drepanocíticas es el priapismo. Bien, ya hemos terminado. Bien, algunas preguntas, a ver, súper fácil. El diagnóstico inicial de la anemia hemolítica debería estar basado en todo lo siguiente, excepto, a ver, lean las opciones, ¿cuál es la respuesta? Excepto. ¿La B? ¿La B? Claro, acá dice qué cosa. Diagnóstico inicial. No voy a hacer electroforesis de hemoglobina. Siempre lean bien las preguntas iniciales. El más simple y útil indicador de anemia hemolítica es Recuento de reticulocito. cuento de reticulocito. Paciente de 8 años con anemia, reticulocitosis, deshidrogenasa láctica aumentada, hiperplasia eritroide de la médula ósea. ¿Qué puede ser? Anemia hemolítica. Si son las preguntas, ¿por qué no responden? ¿Cuál es el test que indica hemólisis intravascular? Se dice hemoglobina hemolítica. ¿Cierto? Eso. Hicieron el examen. ¿Qué dice? Escuchemos esto, por favor, un segundo. Prestemos atención a lo más importante. Proverbios 19:17 dice: al que se compadece del pobre, presta al Señor y Él le dará su recompensa. Cuando habla acá al que se compadece del pobre, no está hablando de una situación de economía, está hablando de una situación de riqueza espiritual y de conocedor de la palabra. Si yo sé la palabra y veo que alguien no conoce al Señor, ¿listo? Yo debo llevarle la palabra a esa persona, por eso ustedes le transmiten para que se nutre. ¿Y ustedes qué van a tener? Recompensa. Recompensa. Entonces ya saben qué hacer. ¿Listo? Bueno, Dios nos bendiga poderosamente cada uno de ustedes. Gracias. Y antes que se vayan, sus notas. Ay, Voy a ir llamando. Voy a poner 5 sillas acá. Voy a ir llamando de a 5. Se van a sentar. no, revisar. Si tienen alguna observación.